Buenas noches para todos ustedes. Solamente para confirmar, ¿me escuchan bien? Ahí Sí, se estamos. escucha. Amén. Perfecto. El placer es mío, Esteban, el placer es mío para todos los que están conectados. Es una bendición poder estar con ustedes y poder compartir este momento especial de la palabra de Dios. Hace ya 2 lunes atrás, sería este nuestro tercer lunes de estas lecciones que son de muchísima bendición para nosotros. Ahí justamente estamos viendo en la pantalla los temas anteriores que hemos visto, hablando no de lo que es la asimilación de las escrituras con nuestro hermano Esteban, y luego la semana pasada también con Enrique, viendo lo que es la oración, temas muy importantes que si vamos a hablar no de lo que nos toca para hoy, hablando de lo que es el servicio, que es la disciplina que tenemos para esta ocasión. No podemos pensar en servir a Dios sin la palabra de Dios y sin la oración, la dependencia del Espíritu Santo. Entonces, son cosas que realmente van de la mano. Y me gustaría que pudiéramos poner ahí en pantalla la frase, para así comenzar con esta frase, ¿no? Como pie de un pastor muy reconocido, ya un ex pastor retirado, ya hoy en día tiene unos 80 años, es un hombre de Dios, escritor de muchos libros, que se llama Kent Hughes. Uno de los libros famosos que él escribió es este, que se llama Las Disciplinas del Hombre Piadoso, que les recomiendo que puedan leer. Y este hombre de Dios nos dice la siguiente frase: los corazones consagrados al ministerio están disciplinados, y se lo pongo ahí en subrayado, están disciplinados para trabajar duro. Mira a ver Si si nos pueden funciona. ayudar con creo que quizás tú puedas ahí como, Enrique, cerrar todos los micrófonos y autorizar quizás, eh, Pero aparece a ver si lo puedo hacer. Ahí está, tuve que silenciarlos a todos porque realmente se pone bien complicado. Entonces nosotros estamos llamados para trabajar duro, ya que con frecuencia salen, o sea, uno debe salir de una zona de confort y de seguridad, y debemos ubicarnos en lugares vulnerables, tomar compromisos que cuestan, y eso nos lleva a agotarnos en el nombre de Cristo, pagar un precio. Y realmente uno también se encuentra en ese precio y en ese servicio con mares agitados, situaciones difíciles. Ahora, lo que podemos estar seguros es que las velas de nuestro barco siempre van a estar empujadas por el Espíritu Santo de Dios, pues nosotros no vamos solos. O sea, lo que es el servicio a Dios va a demandar de nosotros esfuerzo y sacrificio. Ahora es pensar que la labor no es nuestra, o sea, nosotros no estamos solos. Y pensando en esto, me gustaría que pudiéramos considerar el ejemplo de un servicio que hace muchos años en Estados Unidos se estuvo realizando. Estamos hablando de los años 1800. Este servicio se llamaba el Pony Express. ¿Y en qué consistía ese servicio? Usted va a ver la imagen ahora ahí en la pantalla. El Pony Express era una empresa privada de envíos expresos que se utilizaba, ¿no?, para transporte de correo, y ellos utilizaban hombres, jinetes, que iban montados a caballo. Ahora, estaban organizados a un modo de relevo, y ellos tenían que ir por alrededor de 184 estaciones, llevando esas encomiendas de esos envíos. Iban más o menos, si usted se puede ubicar con lo que es el mapa de Estados Unidos, desde Missouri hasta California y viceversa. Y este servicio costaba, trasladando al precio no actual, entre 25 y 125 dólares al día de hoy. Esta empresa, Pony Express, operó desde abril del 1860 hasta noviembre de 1861. O sea que un promedio de 1 año y medio, 19 meses, estuvo trabajando esta empresa. Ahora, para ser un jinete de esta empresa, demandaba realmente una tarea que no era muy fácil.
se necesitaba cubrir alrededor de 120 o hasta 160 kilómetros por día para llevar ese tránsito de ese envío. Y tenían que ir cambiando de caballos entre 15 a 25 kilómetros. Cuando hacían ese recorrido tenían que cambiar de caballos para poder darle ese descanso al animal. Ahora, la contratación, y ahí es donde nos queremos enfocar, no sé si Enrique me puede, ahí está, perfecto, ahí la cambió. La contratación para incluir esos nuevos jinetes, las personas que iban a servir ahí, el encargado emitía un anuncio y el anuncio era muy claro, muy directo y muy preciso. Ahora se requería que los jóvenes que fueran a trabajar ahí, ellos ponían ahí en el aviso, se buscan jóvenes muy delgados, que sean bien flacos, cuestión de que el caballo no fuera muy forzado y que fuera más rápida la tarea, preferiblemente que no pasaran de 18 años. Esa era la instrucción y era lo que se buscaba. Debían ser jinetes expertos, dispuestos, y escuche bien esta parte aquí, dispuestos a correr riesgos de muerte a diario. Tenían que estar dispuestos a morir si era necesario, porque su vida estaba en peligro. Incluso en la forma en la que ellos iban transportándose, debían utilizar la menor cantidad de ropa posible, iban con un cuchillo o con un revólver, y esa era la forma de defenderse, porque podían encontrarse con personas que querían asaltarlos. Ahora, había una preferencia específica. Tenían que ser delgados, flacos, muy flacos, de 18 años, estar dispuestos a correr el riesgo de morir a diario. Y por último, si podía ser que fueran huérfanos, mejor, para que si pasaba algo, no tuvieran a nadie que darle cuenta a la empresa y de esa manera entonces realizaban ese trabajo, ese servicio de una forma entregada, dispuestos a darlo todo por el todo, a la velocidad, llevando ese trabajo, llevando ese mensaje, llevando ese correo. Ahora, pensando en lo que es el servicio nuestro al Señor, ¿cuáles cosas demanda el Señor de nosotros? ¿Es realmente fácil el servicio al Señor? ¿Es costoso? ¿Es desgastante? Estamos en peligro en el servicio al Señor. Ahora, pensando en lo que es el servicio a Cristo, tenemos que pensar realmente en la imagen de los primeros mártires, los primeros hombres y mujeres que estuvieron dispuestos ahí al pie del cañón para dar el todo por el Señor. Y ellos sin miedo enfrentaron muchas veces la persecución y la muerte. Estuvieron dispuestos a darlo todo. El servicio suele atraernos mayormente cuando hay una promesa de una aventura audaz, cuando es una diversión, cuando está todo bien, que es fácil, pero huimos cuando significa que uno va a sentirse o desterrado o amenazado, o que nuestra vida está en peligro o que el servicio se complica, cuando no hay frutos, no vemos resultados y ahí queremos abandonar. El ministerio público, como el de predicar, por ejemplo, puede atraer más a las personas que el de quizás enseñar en una escuelita dominical o en una guardería. Pero lo que hay que pensar es que el servicio al Señor es tan importante como el que está cantando, recitando una canción, como el que está en la cabina ecualizando todo el sonido para que la canción salga para la gloria de Dios y que sea de edificación. Es un trabajo en conjunto. Es tan importante el que está al frente como el que está detrás de bastidores, encargándose de que todas las cosas funcionen y que todo salga bien. Fuera de las paredes de la iglesia, el servicio nuestro se va a demostrar cuando nosotros lo manifestamos y lo mostramos para con nuestros vecinos, para con nuestros compañeros, nuestros familiares. Allí se va a ver el servicio, porque el servicio a Dios es cuando nosotros servimos a las personas. No podemos decir que estamos sirviendo a Dios si no servimos a las personas. Y tenemos que pensar que ese servicio también va a demandar de nosotros cubrir necesidades de personas que están a nuestro alrededor. Dios nos quiere usar a nosotros para hacer de bendición a otras personas. Es por eso que el servicio
debe realmente convertirse en una disciplina espiritual en nuestras vidas. Tenemos que estar disciplinados, dispuestos a servir. Así como dijo el Señor en una ocasión, la mies realmente es mucha, pero los obreros son pocos. Y los obreros muchas veces son pocos porque hace falta disciplina. Hay dos pecados mortales que atacan a la disciplina del servicio y que atacan a nuestra disposición de servir. Y son dos pecados que usted no sé si se identificará con alguno de ellos o con los dos, pero estos dos pecados son la pereza y el orgullo. Son dos pecados que atacan directamente al servicio, porque la pereza, y mire que la Biblia habla muchísimo acerca de la pereza, uno de los versículos más impactantes que siempre trato de tener presente acerca de la pereza es ese, ¿no? De que el perezoso tiene el plato sobre su mesa, le sirvieron la comida y le pesa tomar la cuchara de ahí del plato y llevársela a la boca. Eso es increíble. Tiene todo para ser beneficiado y simplemente tomar la cuchara, meterla en el plato, ingresarla a su boca, masticar, pero para el perezoso aún hasta el masticar le pesa. Así que la pereza y el orgullo son dos pecados que atacan directamente a nuestro servicio, incluyendo también a nuestra vida cristiana. Recordemos que el Señor realmente resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y para el servicio al Señor necesitamos sacudirnos de la pereza, pero también tenemos necesidad de vestirnos de humildad, pues el Señor mismo nos dio el ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, así nos dice el Señor. Muchas veces nuestro servicio surgirá simplemente por nuestro amor a Dios y por amor a las personas, por las demás personas. Fluir desde el interior como resultado de la presencia y de la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios. Ese servicio va a fluir. Para algunos otros es más fácil, para otros es un poco más complicado, más difícil. Vamos a hablar acerca de los dones también. Vamos a ver aquellas cosas que nos deben impulsar realmente a obedecer y a servir al Señor. Pero ese servicio ha de fluir del interior por la obra del Espíritu en nosotros. Entonces, para que no creamos que servir al Señor es simplemente una opción, tenemos entonces que tener presente lo primero, y ahí le va a aparecer en la pantalla. Lo primero que tenemos que tener presente en el servicio al Señor es que cada cristiano está llamado a servir. No hay uno que diga, no, mi labor es estar en el banco. Yo desde aquí, el Señor me usa para interceder, está muy lindo, está muy perfecto. Pero todos los creyentes hemos sido llamados a servir. Dios no nos llama a la ociosidad, nos llama a estar con los brazos cruzados, viendo lo que está pasando, mirando de lejos la obra de Dios manifestándose en la vida de otras personas, sino que el Señor desea que seamos protagonistas y no en el sentido de que nosotros somos los que vamos a recibir la gloria, sino que toda la gloria es del Señor, pero que estemos involucrados ahí, ya sea enfrente, ya sea detrás, como poníamos el ejemplo del que canta y el que está en la cabina, el que está en el audio o en el sonido. Tenemos que estar involucrados. En la parte C de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, ya al final, la parte C, nos dice, limpia nuestras conciencias para que sirvamos al Señor vivo. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va a limpiar a nosotros como ese instrumento y como ese vaso para que nosotros podamos servir a Dios. Suelo utilizar ese ejemplo, ¿no? Lo usé cuando estábamos ahí en el campamento con los jóvenes, ahora en la conferencia misionera, y decíamos que nosotros cuando vamos a buscar un vaso para tomar agua, nosotros vamos a la cocina, sacamos el galón del agua, el recipiente del agua, ¿no? De la nevera, y vamos a buscar un vaso para servirnos el agua. Cuando vamos a buscar ese vaso, nosotros nos vamos al fregadero y sacamos uno de los que están ahí, que quedaron quizás de la noche anterior, quién sabe si le anduvo una cucaracha, algo, no sé. Nosotros no vamos al fregadero, no vamos ahí donde están los vasos sucios.
Vamos al gabinete, sacamos uno limpio de ahí y si por las dudas, algunas personas acostumbran a eso, agarramos el vaso, lo enjuagamos un poquito y ahí entonces nos servimos y tomamos, porque buscamos un vaso limpio, un instrumento limpio. Así Dios nos va a usar a nosotros como un instrumento limpio para su gloria y Él nos va a limpiar para que podamos servir al Dios vivo. El Salmo 100, versículo 2 nos dice que debemos servir al Señor con alegría. Y de eso vamos a hablar en uno de los puntos que tenemos para desarrollar. Dios espera que nosotros le sirvamos a Él con alegría, con gozo, no por obligación, no como si me estuvieran cayendo atrás o porque me están mirando, sino porque tengo mucho que agradecer al Señor y por todo lo que ha hecho por mí. Entonces, de manera gozosa y alegre he de servirle a Él. En la palabra no encontramos, en las Sagradas Escrituras, no encontramos un lugar para el desempleo o la jubilación espiritual. ¿Escuchó? No hay un lugar que usted pueda decir, bueno, ya no hay más nada que hacer, ya está todo ready, ya está todo listo, ya yo serví 50 años, ya ahora yo me voy a tomar un tiempo sabático, ya que sigan los muchachos, los que vienen ahí, se suele decir mucho eso, ¿no? No hay un lugar para que nosotros o tiremos la toalla, nos sentemos ahí, nos jubilemos, nos desempleemos, nos autocancelemos para dejar de servir al Señor. Estamos y debemos estar dispuestos, pues todos nosotros como creyentes hemos sido llamados para servir al Señor. ¿Cuáles son esas motivaciones que nos deben impulsar al servicio al Señor? Vamos a ver unas cuantas de ellas para que nosotros podamos considerarlas y aferrarnos a ellas. Son 6 motivaciones que rápidamente las vamos a ir tocando. Y la primera motivación que nos debe impulsar para servir al Señor es la obediencia. Por la obediencia al Señor es que debemos motivarnos en primer lugar a servirle. Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, encontramos eso en la palabra de Dios, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Solamente a él vamos a servir. Y eso es un mandato. Incluso cuando el mismo Señor estaba allí en la tentación, el mismo Señor le dijo a Satanás que solamente al Señor adoraremos y solamente a él serviremos. Porque si decimos que él es nuestro Señor, entonces tenemos que obedecerle, tenemos que estar dispuestos como esos soldados a recibir la orden. Y si el Señor dice una orden, el soldado dice, sí, Señor. Ahora, es interesante ver cuando Pedro, en su momento, ¿no? Que estaba allí en la azotea, viendo ese manto que bajaba, y es algo impresionante en el libro de los Hechos, de que el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y le dice, no, Señor. ¿Cómo que no, Señor? Si al Señor siempre sí. Tú no puedes decir que esto es inmundo si ya yo lo he limpiado. Si Él es tu Señor, tú no puedes decirle no, Señor. Es sí, Señor. Ni siquiera en la milicia se ve eso. Ni disfrazándolo. Si un soldado le dice eso a su superior, pues sabe que va a tener que sufrir las consecuencias. Debemos servir al Señor porque queremos, y escuche bien esta parte, queremos obedecerle. Ese debe ser nuestro deseo, querer obedecer al Señor. Lo importante no es el lugar de servicio que tengamos en el cual nos pongan nuestros líderes, el lugar donde estemos, sino que debemos hacerlo en obediencia al Señor. Y pensando en lo que es el campamento, que nos estamos preparando para ya en las próximas semanas estar ahí en ese tiempo de muchísima bendición, donde vendrán muchísimos jóvenes y donde la palabra de Dios va a llegar a sus vidas y esa es nuestra oración y debemos estar orando por ello. ¿Has pensado en cuál lugar vas a estar sirviendo?
¿Has pensado? A mí me gustaría así que rápidamente de lo que estamos aquí, podamos ahí levantar la manito, si hay posibilidad, no sé si con los bloqueos y eso, podamos levantar la manito de los que ya han estado sirviendo o como equipantes o parte del equipo de lo que es el campamento en alguna ocasión que usted haya servido. Me gustaría así ver rápidamente si le da la posibilidad de levantar la mano. Ahí estoy viendo, ya veo unas cuantas manitos ahí levantadas. Me gustaría saber, haciendo un modo de encuesta rápida y saber primero si estamos despiertos, si están ahí, y saber cuántos ya han pasado por el ministerio, ¿no?, de Palabra de Vida a través del campamento y han estado sirviendo quizás una semana o toda la temporada, eh, y saber cómo estamos de presencia de equipo. Bueno, veo que son varios los que están ahí con sus manos levantadas. Me dice acá el sistema que son 14 y tenemos conectados, bueno, ahí me sale sí otro 15, otro más, 16 y tenemos conectados 79 incluyéndome. Así que parece que hay unos cuantos que todavía no han sido parte. Esperamos que en algún momento el Señor le dé la oportunidad o que quizás alguno este año sea su primera oportunidad. En el campamento hay varios lugares para servir. Algunos quizás le tocará estar junto con los acampantes en la parte no del aconsejamiento. Otros quizás tendrán que estar lavando los platos o en la parte de la cocina o en la parte de la limpieza. Donde quiera que el Señor te ponga, piensa a quién estás sirviendo y que debemos hacerlo en obediencia por todo lo que el Señor ha hecho para con nosotros y porque en su palabra Él desea que nosotros le sirvamos. Lo primero es, y pueden ahí bajar la mano, le agradezco mucho de verdad por estar ahí. La segunda motivación tiene que ver con la gratitud. No solamente la obediencia por lo que el Señor nos pide, sino que por gratitud, por agradecimiento al Señor, tenemos que estar dispuestos a servir. Samuel dijo en el primer libro, capítulo 12, versículo 24, diciéndole al pueblo allí en el primer libro de Samuel: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Pensad todo lo que Dios ha hecho o sea, en tu vida y en la mía, y lo que ha hecho por nosotros, no solamente pensando en la salvación, que es lo más grande, pensar en las bendiciones de Dios todos los días, todo lo que Él nos da, su presencia, su poder, su palabra, sus bendiciones. Todo eso nos debe llevar a nosotros a agradecer al Señor. Cuando servir al Señor te parezca una carga, recuerda las maravillosas cosas que Él ha hecho por ti. Cuando te sientas que no hay ánimo, que no hay deseo, piensa en todo lo maravilloso que Dios ha hecho en tu vida. ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Te acuerdas de dónde el Señor te sacó? Es bueno uno recordar, no quizás para buscar en la basura, no debe ser el propósito, sino todo lo contrario, para uno recordar y vivir con ese espíritu de agradecimiento al Señor, pensando que es tanto lo que le debemos a Él, que no hay nada que podamos hacer que pague realmente lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros siendo culpables y estando condenados a ir al infierno, ahora el Señor nos da el privilegio y la oportunidad de servirle. Eso es un gran privilegio, pero es también una gran responsabilidad que tenemos delante del Señor. Recuerda cómo fue ese momento de venir a los pies de Cristo, el gozo del Señor, cambiar tu condición de pecador condenado a un pecador perdonado y saber que esa mochila que teníamos sobre nuestros hombros, ya el Señor la había quitado. Es pensar de que realmente no hay nada en el mundo que se pueda comparar con lo que el Señor nos ha dado y el privilegio que tenemos
y la patria celestial que nos espera y las coronas que nos esperan, los galardones que el Señor tiene para nosotros, que no solamente es la salvación, porque si bien el Señor me pudiera poner en un rinconcito ahí, Miguel, quédate por ahí tranquilito ya, yo me sentiría contento, pero el Señor tiene más para darnos, y eso es por el servicio a Él y la condición con el corazón con el cual nosotros le servimos a Él. Recordar que Cristo dejó su gloria y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso debe ser un motivo de gratitud en nuestras vidas. Ahora, no solamente por obediencia y por gratitud, sino que nos debe motivar también la alegría, el gozo que hay en nuestro corazón y que debe haber en nuestro corazón por el Espíritu Santo que mora en tu vida y en la mía. Dios espera que sus siervos le sirvan, no de mala gana, ni con tristeza, sino con alegría, con gozo, con entrega, sabiendo que es para el Señor y que no es por un sueldo, no es por un mérito terrenal, pasajero, sino que es para el Señor y eso tiene repercusión para la eternidad. Son almas a las que le estamos sirviendo. ¿Te acuerdas cuando el Señor llamó a sus discípulos? Los fue llamando uno a uno. Cuando Él llamó a Pedro y a Andrés, llamó a Jacobo y llamó a Juan, que estaban ahí con las redes, el Señor les dijo, dejen esas redes y yo les voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Dice el pasaje que al instante dejaron las redes y siguieron al Señor. No fue un mensaje espectacular, no fue que ven que dejen lo que están haciendo, síganme y yo lo voy a hacer pescadores de hombres. Y estos hombres dejaron todo, no pensaron, déjame ver si me conviene. Inmediatamente actuaron, se pusieron en las manos del maestro y hoy queda el testimonio y hoy queda el resultado de la labor de ellos al dar inicio a la predicación de la palabra de Dios. Los reyes antiguos solían ejecutar a sus sirvientes por el solo hecho de verlos tristes mientras les servían. Esos siervos tenían que estar gozosos ahí sirviendo a su rey. ¿Se acuerdan ustedes de Nehemías en el capítulo 2, versículo 2, cuando Nehemías estaba buscando la forma de cómo hablarle al rey para que le diera el permiso para ir a levantar los muros? Y él estaba medio triste y el rey le llama la atención y le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Por qué estás triste? Y cuando dice que el rey lo notó triste, el pasaje dice ahí, si lo tiene lo puedo buscar, dice que Nehemías temió en gran manera. Temió porque le estaba llamando la atención de que el rey se había dado cuenta de que estaba triste, porque no debía servirle así, podía incluso perder la vida. Ahora, pensando en un rey terrenal, comparándolo con el rey de reyes y el señor de señores, ¿cómo hemos de servirle al Señor? Con la cara amarrada, como decía mi papá, y es un dicho muy dominicano. El Señor espera que lo hagamos con alegría, sabiendo que es un privilegio, sabiendo que bien pudiera el Señor estar usando a otras personas, pero te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. La persona que no puede servir al Señor con alegría contradice con su corazón lo que declara con sus labios. No es por obligación, ni es por ganancia, es por alegría. No es porque estamos buscando servir al Señor y con eso el Señor nos va a dar el cielo, nos va a dar la salvación. No, es por lo que ya Él ha hecho en nosotros, por la salvación en nosotros, y eso ha de producir un gozo en nuestras vidas. Debemos estar entonces dispuestos a servir al Señor con alegría, con gozo. Y vamos a ir avanzando porque el tiempo realmente avanza. El cuarto o la cuarta motivación, el cuarto motivo para servir al Señor es el perdón, no la culpa. No es porque hay un sentimiento de culpa en nosotros, pues ya nuestro pecado ha sido perdonado, sino que realmente es porque ya realmente hemos sido perdonados y no hay condenación en nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como nos dice Romanos
capítulo 8, versículo 1. Entonces, hay una frase que les quiero leer de Spurgeon. Él dijo así en una ocasión: el heredero del cielo sirve a su Señor simplemente por gratitud. No tiene salvación que ganar, ni cielo que perder. Ahora bien, debido al amor hacia el Dios que lo escogió y quien pagó un precio tan grande por su redención, desea rendirse enteramente al servicio de su Señor. Y escuche esta última parte de la frase: qué miserable ha de ser buscar la salvación a través de las obras de la ley y del servicio a Dios. Qué miserable es aquel que realmente su motivación es servir a Dios porque hay un sentimiento de culpa, de que si no hago esto, si no hago aquello, me pierdo, que si no hago esto y el Señor me encuentra haciendo eso, pues me quedo. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya la sangre de Cristo pagó y hemos sido perdonados. Y ese perdón ha de impulsarnos a servir al Señor. No es buscando ganar, sino porque ya lo ganamos. Y porque lo ganamos, entonces, eso debe ser un motor que nos impulse a servir al Señor. El pueblo de Dios no le sirve a Dios para ser perdonado, sino porque ya hemos sido perdonados, entonces servimos al Dios que nos perdonó. La ecuación parece muy parecida, parece muy idéntica, pero es muy diferente. Cuando los creyentes sirven únicamente porque se sienten culpables, sirven con cadenas en sus corazones. Es así. Profesan una libertad, pero no son libres. Están esclavizados todavía. Y Cristo vino para hacernos libres, para que le sirvamos realmente de corazón. No hay amor realmente en un servicio como ese, cuando es por culpa. No hay amor allí. Es simplemente por un intercambio. Y eso no tiene beneficio así. Quizás uno lo puede hacer y sale bien, pero no es para la gloria de Dios. Es buscando quizás hasta lucirme delante de los demás y buscar en cierta manera impresionar a Dios, que es algo imposible. No hay algo que podamos hacer con lo cual impresionemos a Dios. Ya lo sabe todo. ¿Te acuerdas que aún no está la palabra en nuestra lengua y ya el Señor la sabe toda? Él sabe todo. No hay nada que podamos hacer que realmente impresione a Dios. El quinto motivo, la quinta motivación para servir al Señor es la humildad. Con sorprendente humildad, Jesús mostró el ejemplo cómo debemos servir a los demás. ¿Te acuerdas allí lavando los pies de sus discípulos? No es por recibir reconocimiento de los demás como si fuera un retorno de una inversión de tiempo. Bueno, yo hago esto, pues entonces el Señor tiene que darme aquello. Como si estuviera haciendo el término este de la siembra, ¿no? Siembra tanto acá que el Señor te va a dar tanto acá. No, las cosas con el Señor no funcionan así. No es buscando reconocimiento ni buscando la gloria propia, es la gloria de Dios. Al buscar el reconocimiento de los demás, estamos sirviendo de una manera hipócrita. Porque buscamos la gloria nuestra, aun cuando decimos con nuestros labios que es para el Señor. Y el Señor sabe nuestra motivación. Debemos estimar a los demás como mejores que nosotros, como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, estimando a los demás como mayores, algo muy difícil. ¿Se acuerda de los dos pecados al principio que dijimos? ¿Se acuerda? De la pereza y el orgullo. Pues en el servicio al Señor también el orgullo puede estar presente. Buscando quizás brillar más que el otro, buscando estar en los primeros lugares. No importa dónde estés. Lo importante es servir a tu Señor. En nuestra disciplina del servicio, Dios no solo busca un trabajo bien hecho, no solamente que quede bien hecho, sino que se haga con humildad, porque eso nos va a hacer semejantes a Cristo.
Un trabajo bien hecho lo puede hacer cualquiera, hasta un no creyente. ¿Sabías? Hasta un no creyente lo puede hacer bien hecho. Pero cuando lo hacemos en humildad, en dependencia del Señor, nos parecemos a Cristo. Y vamos entonces a buscar la gloria de ese Señor al cual nosotros le servimos. El último o la última motivación, último motivo, es realmente esa motivación que viene de parte del amor. Lo que nos motiva es el amor. No hay ningún combustible que dure más y que provea más energía que el amor. No lo hay. Hay algunas cosas en el servicio a Dios que realmente, si nosotros somos sinceros, no lo haríamos por dinero, porque no habría forma de decir, bueno, si me pagaran tanto, yo lo hago. Habrá ocasiones que lo que vamos a hacer, la única forma por la cual lo vamos a hacer es por amor, porque no hay dinero que valga para pagar lo que vamos a hacer para Él, lo que vamos a hacer para el Señor. No ha de ser un beneficio, ha de ser la búsqueda de la gloria de Dios. Hay una historia de unos misioneros en África que se les preguntó a él y a su esposa si les gustaba a ellos servir ahí en ese país. Y los esposos se miraron, ¿no? Cuando escucharon esa pregunta en la entrevista, se miraron y se rieron y los dos acertadamente dijeron, realmente no nos gusta servir aquí en África, porque los dos somos alérgicos al polvo, nos enfermamos con muchísima facilidad, tenemos muchas precariedades, pero nosotros no miramos realmente las circunstancias. Nosotros estamos aquí por amor al Señor. Entonces a veces va a haber momentos en los cuales vas a estar sirviendo y no vas a tener todas las comodidades y no habrá dinero que compense tu sacrificio. Pero no es por dinero, no es por un beneficio, es por amor a Dios. Que si te falta algo o que si tienes que dormir en el piso, que si sales a algún lugar y no tienes ni siquiera internet, no es un momento y un lugar para estar quizás quejándose, sino estar viendo al Dios de la obra, trabajando en las vidas, siendo glorificado. Y es por amor realmente que hacemos lo que hacemos. No es porque nos guste, es porque tenemos órdenes de ir y vamos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es una orden. A usted le puede gustar o no le puede gustar, pero está para cumplirse. Y todos nosotros como creyentes hemos sido llamados para servir. Lo otro que tenemos que tener presente es que cada cristiano tiene un don para servir. No solamente en primer lugar vimos que como cristianos somos llamados al servicio, sino que también tenemos dones espirituales. Y no vamos a hablar de lo que son los dones, lo pasaremos un poquito por encima, se ha hablado muchísimo acerca de este tema, pero es bueno pensar y saber que en el momento que aceptamos a Cristo, el Señor nos sella con su Espíritu Santo y pone en nosotros por lo menos un don. No estamos hablando de una capacidad natural, sino de una capacidad espiritual, una capacidad dada por el Espíritu Santo. Y Dios lo distribuye a través de su Espíritu de una manera soberana a cada creyente para que pueda estar capacitado para el servicio y la obra al Señor. Los dones espirituales, quizás no sepas cuál don tengas y realmente no es una preocupación, quizás no saberlo. No es que no debas preocuparte en saber cuál don tienes y realmente no debe ser una preocupación porque muchos cristianos sirven al Señor por mucho tiempo sin saber cuáles son sus dones y están ahí involucrados. Lo importante es estar dispuestos. No es con el afán de identificarlos, sino estar dispuestos, estar involucrados, estar sirviendo de manera habitual y continua en nuestra iglesia local. Estar dispuestos, estar al pie del cañón. Y en la medida que vamos sirviendo, nos vamos dando cuenta cuál es el don que el Señor ha puesto en nuestras vidas para servirle a Él. Pero lo más importante es saber
y entender que necesitamos estar dispuestos para servir al Señor. Lo ideal realmente es estar involucrados en nuestra iglesia local, sirviendo de manera regular. No un día sí, hoy estoy, me desaparezco, otro día vuelvo, sino que, paréntesis, qué bueno es poder contar con un hermano o una hermana que usted sabe, usted lo llama o le pide algo y eso usted le pone la firma y eso está ahí. Para los líderes de las iglesias, los pastores, los ancianos, eso es una gran bendición. Saber que hay una hermana, un hermano que usted le pide algo y usted puede cerrar los ojos porque eso está ahí. Usted puede llamar a ese hermano y usted sabe que con ese hermano, usted cuenta. Y ese debe ser el objetivo nuestro, estar dispuestos ahí siempre. Lo otro que tenemos que pensar, hablando acerca de los dones, es que el servicio en general va a demandar una ardua labor en nosotros. La labor no va a ser fácil a veces. Cada cristiano es un siervo de Dios. Y los siervos, ¿qué hacen los siervos? Sirven, trabajan, están involucrados. El siervo no va a estar sentado limándose las uñas, contando las estrellas, mirando para arriba. El siervo, usted lo va a ver sirviendo. Y a veces nosotros, hey, siervo, siervo, venga acá, siervo. Un siervo está para servir, está para trabajar. Y esa es, creo que la mejor distinción que nosotros podemos tener delante del Señor. Ser siervos, somos hijos de Él, somos coherederos con Cristo, tenemos la herencia de la patria celestial, somos amigos de Dios, somos siervos de Dios. Esa es una gran distinción. Colosenses capítulo 1, versículo 29 habla acerca del trabajo. Y cuando se menciona ahí esa palabra trabajo, quizá usted lo puede buscar ahí en su Biblia. Tenemos que ir avanzando, el tiempo ya está casi terminando. Cuando habla ahí de trabajo, esa palabra lo que se refiere es a un agotamiento tal que lleva al extremo de dejarnos casi sin fuerzas. Y en ocasiones el trabajo al Señor nos va a dejar así sin fuerzas, ya sin aliento, estar totalmente y extremadamente agotados. Pero ese agotamiento ha de ser un agotamiento con todo el gozo del mundo que nada ni nadie nos pueda dar, porque es un gozo tremendo saber que nos hemos agotado hasta la última gota sirviendo al Señor que tanto ha hecho por nosotros. A veces va a requerir invertir tiempo, a veces va a requerir invertir nuestra vida, pero realmente el trabajo del Señor es el trabajo más satisfactorio y más gratificante que hay. El Señor no se va a quedar con lo de nadie, como dice la gente. El Señor no es deudor de nadie. Y como bien dijo el Señor, el que me sirviere, mi Padre le honrará. El que me sirviere, mi Padre le honrará. El Señor mismo se va a encargar de honrar a sus siervos. Y Él no se olvida del trabajo de amor que hagamos para Él. No lo va a olvidar. Más allá de los resultados, nuestro trabajo para el Señor nunca va a ser en vano. Dios ve y conoce todo lo que hacemos para Él. Quizás otra persona no lo ve y usted está ahí buscando que se le reconozca, que se le diga, qué bien, hermano. Quizás no va a venir esa palmadita, pero no se olvide que el Señor no se olvida. Nunca se va a olvidar. El Señor siempre lo va a tener presente y pensar que aún más allá de los resultados, todo esto va a tener una repercusión para la eternidad. Para la eternidad. Y pensando en algunas aplicaciones ya finales, para ir cerrando, quienes pueden mantener el servicio sin una adoración habitual, privada y congregacional, no están sirviendo al Señor. Se están sirviendo a sí mismos. Están sirviendo a la carne. Nuestro servicio al Señor tiene que demandar de nosotros la adoración. No podemos servir al Señor sin adorarle. De manera privada y de manera congregacional, en nuestra vida personal,
e individual, pero congregándonos y alabando, adorando a nuestro Dios de manera congregacional. No hay un servicio sin adoración, porque no vamos a estar dependiendo del Dios de la obra. Lo estaremos haciendo para beneficio propio. Allí, cuando nosotros adoramos a Dios, realmente es que nuestros motivos y deseos de servir se van a renovar cuando tenemos un corazón dispuestos a adorar a nuestro Dios. Realmente, mis queridos, el servicio al Señor a veces no es fácil, va a ser difícil, no es sencillo, pero es recordar que el Señor está con nosotros. Hay una frase de A.W. Tozer, un autor que se lo recomiendo. Casi sus libros no aparecen, pero ha de haber alguno por ahí de manera digital, sino de alguna librería que usted encuentre, si puede adquirirlos de la serie de este hermano, son de muchísima bendición. Y él llegó a decir, A.W. Tozer, algunos dicen Tozer, la comunión con Dios lleva directo a la obediencia y a las buenas obras. Ese es el orden divino. La comunión nos va a llevar a la obediencia y eso entonces nos va a llevar a las buenas obras. No hay otra forma. Debemos realmente estar dispuestos. Los voluntarios deben ser fieles a pesar de las largas horas. Los resultados escasos, a pesar de los resultados escasos o de los resultados no visibles, la falta muchas veces de reconocimiento. Tenemos que estar dispuestos, aun cuando quizás no vemos resultados, aun cuando no está esa palmadita, le diga, hermano, qué bien lo hiciste. A veces no es tan necesario, a veces sí. Se necesita no para uno quizás motivarse y saber que está bien y que tiene que seguir adelante. Pero aun cuando quizás no haya resultados o no haya una motivación, no haya quizás una palabra de ánimo por ahí, nuestra motivación tiene que ser el Señor. Pensando en el amor que nos impulsa, pensando en la obediencia, pensando en el gozo que tengo que tener sirviéndole a Él, pensando en que he sido perdonado, pensando en que tengo que hacerlo con humildad. Todos esos motivos, abrazarlos mirando a la cruz para que nuestro Dios sea glorificado con lo que nosotros hacemos. Así que el Señor espera de nosotros que nos disciplinemos para servirle, perdón, y que estemos dispuestos realmente, como esos siervos, que aunque la mies es mucha, los obreros pocos, pero aquí hay obreros por los cuales el Señor se quiere glorificar y hacer una gran obra en el lugar donde estemos, pero específicamente ya preparándonos para la temporada de campamento que sabemos en el Señor que será un tiempo de muchísima bendición espiritual. Que el Señor le bendiga a todos.